en la ciudad de Ambato a los 23 días del mes de enero del 2022 en calidad de juez de la Unidad Judicial de Garantías Constitucionales del Cantón. Se realizó la audiencia de acuerdo a lo estipulado en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en la cual comparecieron los accionantes con sus abogados patrocinadores, como así también los accionados. En este sentido, el suscrito juez es competente para resolver y conocer la presente acción de protección de conformidad a lo establecido en los artículos 86 numeral 2 de la Constitución de la República y el artículo número 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Validez procesal. Dentro de la presente acción constitucional de protección se ha observado las garantías básicas del debido proceso, seguridad jurídica, contenidos en los artículos 75, 76 y 82 de la Constitución de la República, artículo 8 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, las mismas que regulan este tipo de procesos, observándose en todo el momento el derecho al debido proceso que asisten a las intervinientes, derecho que la Corte Constitucional para el periodo de transición ha dicho en el siguiente caso, número 0261-medio09-EP, sentencia número -medio 035-1010-CEP-CC, publicada en el Registro Oficial 294 de 6 de octubre del 2010, en aquel que contiene que toda persona o sujeto justiciable de invocar al anterior del órgano jurisdiccional respecto a aquel conjunto de principios fundamentales procesales es excepcionalmente sustantivos y por demás relevantes para que una causa pueda ventilarse y resolverse con auténtica justicia. Fundamento de las partes. Las partes en su demanda manifestaron que la señora Denise Ramos Arias es una adulta mayor de 80 años con discapacidad física, diabetes, y es propietaria de un bien inmueble en la parroquia rural. Asimismo manifestaron que su subsistencia depende únicamente de un bono estatal entregado por el MIES. Así también indicaron que mantenía una relación espiritual estrecha y de confianza con el sacerdote local, cuyo nombre es Enrique Patricio Cordero Morales. Así también que la señora Maribel Mercedes Mora Granda compró el bien por un monto de $3,000. Este contrato para el perfeccionamiento se lo realizó en la notaría de la localidad, correspondiente al doctor Marco Alberto Caño Torres, notario de la ciudad. Dentro de los fundamentos de hecho también manifestaron que el sacerdote, a pesar de tener y ser responsable moralmente por su intervención, no ha asumido ninguna responsabilidad, que estas circunstancias configuran actos arbitrarios, abuso de poder y de confianza, vulneración de los derechos constitucionales de la señora Jimena Denise Ramos Arias. Especialmente se está vulnerando el derecho a la vida digna, el derecho a la vivienda, la protección especial por su edad y discapacidad y la tutela judicial efectiva. La petición clara y concreta de la parte accionante solicita que
se declare que los actos y omisiones de los accionados vulneraron los derechos constitucionales de la señora Jimena Denise Ramos Arias, que se ordene la nulidad del contrato de compra-venta por abuso de poder espiritual y vulnerabilidad. Asimismo, solicitan que se ordene la inmediata restitución del inmueble, ordenar al sacerdote que se abstenga de inducir a decisiones que afecten derechos fundamentales. Así también solicitan que sancionen al notario por la omisión de la valoración adecuada en la capacidad de la señora. También solicita garantizar medidas de protección y atención integral para la señora Jimena Denise Ramos Arias, acorde a su estado de salud y condiciones de vulnerabilidad. En relación a los fundamentos de la parte accionada, manifestaron lo siguiente: que existen varias vías para cuestionar el contrato, que la vía para el reclamo de esto tiene que ser una vía totalmente civil, que es una vía idónea y eficaz, que se lo debe ventilar mediante una demanda de nulidad por vicio de consentimiento, más no la acción de protección. Asimismo, manifestaron que existe un abuso del derecho constitucional. En su petición concreta manifiestan que se declare la improcedencia de la acción de protección por las causales señaladas en el artículo 42, numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y que se archive la causa. Esto por parte, la petición concreta fue realizada por el señor Enrique Patricio Cordero Morales en calidad de sacerdote, así como también de la señora Maribel Mercedes Mora en calidad de compradora de el bien inmueble. Así también el señor Enrique Patricio Cordero Morales en calidad de sacerdote manifiesta que los hechos y fundamentos jurídicos que se los desestime por cuanto la actuación del notario estuvo apegada estrictamente a derecho, que no existió omisión alguna, tampoco arbitrariedad, peor negligencia en el ejercicio de las funciones encomendadas. Tampoco se ha demostrado la relación causal directa entre el acto notarial y la supuesta violación de derechos. Asimismo, que no es responsable por los compromisos incumplidos por terceros ni por las circunstancias sociales posteriores. Asimismo, de los hechos probados, se ha admitido las pruebas por parte del accionante, que se tome en cuenta lo siguiente: copia certificada del contrato de compra-venta realizado entre la señora Jimena Denise Ramos Arias y Maribel Mercedes Mora Granda. Asimismo, el informe médico que acredita la discapacidad y estado de salud de la señora Jimena Denise Ramos Arias. La declaración asimismo de la señora Jimena Denise Ramos Arias sobre la sugerencia espiritual del sacerdote. Asimismo, que se tome como prueba de nuestra parte el testimonio del director de la Casa de Asistencia a la Misericordia de Dios. También la documentación del bono otorgado por el Ministerio de Inclusión Económica Social. Eso por parte
de la parte accionante. Asimismo, de pruebas de la parte accionada tenemos lo siguiente. De la parte accionada del señor Enrique Patricio Cordero tenemos que se tome en cuenta el contrato presentado y del notario, el señor Marco Alberto Caño Torres, el contrato. En este lapso toca realizar la motivación en relación al artículo 88 de la Constitución de la República, que establece: la acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y podrá imponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial, contra políticas públicas cuando supongan la privación, el goce o ejercicio de los derechos constitucionales, y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca un daño grave y preste servicios públicos impropios, y se actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación. En lo que respecta a los requisitos del artículo 40 de la norma invocada, establece que la acción de protección se procede a presentar cuando concurran los siguientes requisitos. 1. Violación de un derecho constitucional, acción u omisión de autoridad pública o de un particular de conformidad con el artículo siguiente. Y 3. Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. El artículo 41 sobre la procedencia determina que la legitimación pasiva y la acción de protección procede contra todo acto u omisión de autoridad pública no judicial que viole o haya violado los derechos, que menoscabe o disminuya o anule su goce o ejercicio. 2. Toda política pública nacional o local que conlleve la privación del goce o ejercicio de los derechos y garantías. 3. Todo acto u omisión del prestador de servicio público que viole los derechos y garantías. Todo acto o omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado cuando ocurra al menos una de las siguientes circunstancias: a. Presten servicios públicos impropios o de interés público, presten servicios públicos por delegación o concesión, y c. que provoque un daño gravemente. Finalmente, el artículo 42 señala sobre la improcedencia de la acción. La acción de protección de derechos no procede cuando: 1. Los hechos no se desprendan que existe una violación de derechos constitucionales. 2. Cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que tales actos se deriven de daños susceptibles de reparación. Cuando la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o la legalidad del acto u omisión que conlleve a la violación de derecho. 4. Cuando el acto administrativo puede ser impugnado por vía judicial, salvo que demuestre que la vía no fuere la adecuada. 5. Cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un derecho. 6. Cuando se trate de providencias judiciales. 7. Cuando un acto u omisión emane del Consejo Nacional Electoral y pueda ser impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral y pueda ser impugnado ante el Contencioso Tribunal Electoral. En estos casos, de manera sucinta, la jueza o juez mediante auto declarará inadmisible la acción y especificará la causa por la que no procede la misma. Asimismo, se pudo constatar que la señora
Jimena Denise Ramos Arias firmó un contrato de compra-venta con la señora Maribel Mercedes Mora Granda, que lo realizaron ante el notario Marco Alberto Caño Torres, y este a su vez indicaba que tienen capacidad para contratar y puedan tener derechos y obligaciones dentro de la presente compra-venta. Es así que el sacerdote Enrique Patricio Cordero Morales indicó que por la venta se le va a cuidar, se le va a tener una atención prioritaria a la señora Jimena Denise Ramos Arias. Asimismo, tenemos que hacer una valoración sobre los derechos constitucionales alegados por el legitimado activo, en los cuales habla sobre la vulneración del derecho a la vida, el derecho a la vivienda digna. El derecho a una vida digna lo contiene el artículo número 66, numeral 2 de la Constitución, y se considera un derecho fundamental, el mismo que protege el despojo arbitrario, desalojo forzoso, discriminación habitacional frente a actos estatales. Asimismo, se alegó la vulneración del derecho a la vivienda, que es un derecho humano que forma parte de los derechos económicos, sociales, culturales establecidos y reconocidos en diferentes instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Así también que la señora Jimena Denise Ramos Arias vendió a la señora Maribel Mercedes Mora Granda, que optó bajo el principio de buena fe por la compra del bien inmueble propiedad de la señora Jimena Denise Ramos Arias, sin haber sido parte de la presunta influencia religiosa previa del sacerdote Enrique Patricio Cordero Morales. Asimismo, manifiesta que el legitimado activo o el accionante o la persona afectada considera que existen vicios de consentimiento del acto contractual de la compraventa y que para la vía idónea para resolver esta causa es la jurisdicción civil ordinaria mediante una acción de nulidad por error o dolo previsto en el artículo 1697 y siguientes del Código Civil. Respecto a la vulneración del derecho a la atención prioritaria y recibir servicios públicos, ha elevado la Corte Constitucional una diligencia para los notarios públicos que en casos que involucran personas adultas mayores en situaciones de vulnerabilidad, que puedan contribuir y prevenir el abuso y la enajenación ilegal de la propiedad, pero dicha prevención no es absoluta. Asimismo, se habló sobre la vulneración del derecho a la propiedad, que en el Ecuador lo tiene contemplado en el artículo número 66, numeral 26 de la Constitución, que habla sobre el derecho a la propiedad en todas sus formas y el derecho a disponer libremente de los mismos. Por su parte, el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos establece que nadie puede ser privado de su propiedad salvo por causas de utilidad pública, indemnización justa y conforme a la ley. Así también se habló que el valor religioso por parte de Enrique Patricio Cordero Morales
Es de mucha importancia que se llegue a percibir dichos representantes como voces autorizadas de la interpretación. Es así que llegó a dar órdenes e interpretaciones morales y religiosas que constituyen reglas, dirigen y guían la vida de la señora Jimena Denise Ramos Arias, quien obedecía al representante religioso Enrique Patricio Morales Cordero. Asimismo, se habla sobre el derecho a la protección. Aquí en Ecuador se determina en el artículo 35 que las personas adultas, mayores, niños y niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. Por tales razones, expuesto lo admitido en la presente acción de protección, se puede determinar claramente que ha existido la vulneración de los derechos constitucionales de la señora Jimena Denise Ramos Arias y en consecuencia esta autoridad constitucional considera que se vulneraron los derechos constitucionales de la accionada a la protección especial en relación con la vivienda digna, derechos a la atención prioritaria, servicios públicos de calidad y a la propiedad. Razón por lo que esta autoridad, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, se acepta la acción de protección presentada por el señor Luis Alejandro Pérez Ramos en calidad de representante de la señora Jimena Denise Ramos, declarando la vulneración de los derechos constitucionales por parte de los accionados Enrique Patricio Cordero Morales en calidad de sacerdote, Maribel Mercedes Mora Granda en calidad de compradora del bien y del señor Marco Alberto Caño Torres en calidad de notario público, quienes causaron daño grave a la señora Jimena Denise Ramos Arias. En consecuencia de esto, al vulnerarse los derechos constitucionales de la señora, se hace una reparación integral de la siguiente manera: restitución del derecho que en el término de 15 días desde la notificación se oficie a los entes rectores con la finalidad de que se realice una mesa técnica para la evaluación y seguimiento de tratamiento a la señora Jimena Denise Ramos Arias, una compensación económica, considerando que no se puede dejar sin un título de propiedad. Es necesario solicitar e imponer una medida de compensación, ya que existe un daño material e inmaterial producido a la accionante. Asimismo, se ordena reparar la vulneración del derecho que ocasionó al señor Marco Alberto Caño Torres en calidad de notario público, quien vulneró los derechos del accionante y quien debió vigilar y asegurar el funcionamiento
y eficiente del servicio notarial prestado. Asimismo, se establece como medidas de reparación las garantías de no repetición y ordena al Consejo de la Judicatura que publique esta sentencia en su página web y se haga notar la sentencia, derecho a que las personas adultas mayores, especialmente sobre el derecho a la atención prioritaria y el acceso a los servicios públicos de calidad, con la finalidad de que exista una vulneración. Asimismo, se solicita al señor Enrique Patricio Morales Cordero que pida las disculpas públicas al accionante por el abuso del poder religioso que derivó en la vulneración del derecho a la vida digna de la señora Jimena Denise Ramos Arias. Asimismo, se delega que se dé el cumplimiento de la sentencia a la Defensoría del Pueblo de la ciudad, para lo cual remita atento oficio y la documentación pertinente. De conformidad con el numeral 5 del artículo 86 de la Constitución de la República, una vez de ejecutoria de esta sentencia por secretaría, remítase copias certificada a la Corte Constitucional. Notifíquese y cúmplase.